de veras. De veras tú digas, oh, me deleité con este canto, me deleité con esto, con aquello, con lo otro. Pues llegó el momento de deleitarnos con la palabra, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poderoso es el Señor. Ok, mis hermanos, vamos entonces hoy a terminar con la serie de verdaderamente libres. ¿Cuántos al Señor les ha hablado? A mí me ha hablado de muchas maneras. Me sigue hablando y sigo entendiendo muchas cosas en las que yo veo que Él pues ve que a lo mejor estoy fallando o que no lo estoy haciendo de manera correcta, y por eso vamos a meditar en su palabra. Este es el tema 6, mis hermanos. Este es el tema último, que se llama libres del legalismo. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. La luz que liberta del legalismo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta preciosa mañana, mis hermanos. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 10, del versículo 2 al versículo 4. El apóstol Pablo nos quiere enseñar algo, y más el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se mueve donde es deseado, donde es anhelado. Y aquí lo deseamos y lo anhelamos, ¿verdad? Porque ya vive en nosotros. Nosotros ya somos recipientes, que ya fuimos, ahora sí que preparados y acondicionados para rebosar de su Santo Espíritu. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí, vamos a leerlo, mi hermano, puesto de pie por reverencia a la palabra del Señor, y después toman su asiento. Dice así en el nombre de Jesús, versículo 2 del capítulo 10 de la carta a los Romanos: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Poderoso es el Señor. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Fíjate lo que nos enseña el apóstol Pablo. Es tremendo. Quiero resaltar esta parte, mi hermano, en la que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y esta es la parte que quiero subrayar, y procurando establecer la suya propia. Eso está tremendo. ¿A poco se puede? ¿No se supone que el cristiano está lo que la justicia de Dios diga? Entonces el apóstol Pablo está diciendo que muchos la ignoran la palabra de Dios para poner la suya propia por encima de ella. No se han sujetado a la justicia. Y quiero resaltar esto: a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Poderoso es el Señor. Lógicamente, mi hermano, la primera pregunta que quiero hacerme, vamos a indagar: ¿qué es el legalismo? Está tremendo eso. De repente, no sé, no es una palabra muy común, o de repente suena como que algo legal, de la palabra legal, pero el legalismo en la Biblia, mi hermano, en las cosas de Dios, quiere decir, el legalismo se define como la aplicación de las leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o la santificación. En otras palabras, es lo que se dice que tenemos que seguir, que tenemos que hacer o dejar de hacer como base de la justificación. Si no hago esto, no estoy justificado. Si no hago esto, no soy santo. O sea, yo lo he dicho varias veces, es atribuirle poder a lo que hacemos o inclusive a las cosas. Eso es el legalismo. Por ejemplo, otra definición también es la tendencia a la aplicación literal de las leyes. ¿Será que en la Biblia hay leyes? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Todo el Deuteronomio, mi hermano, lleno de leyes.
sin considerar otras circunstancias. O sea, tú de repente comienzas a leer y te detienes en una parte y ahí das tu propia interpretación, sin darte cuenta que tal vez lo estás interpretando de una manera errónea. Estás interpretando la Biblia a tu parecer, a tu criterio, sin tomar en cuenta que tal vez estás cayendo en una herejía, porque te estás dejando llevar solamente por un versículo, solamente por una parte escritural, cuando hay muchas, o puede que haya muchas, que hablen del mismo tema. Y si no tenemos todo, no podemos nosotros dar ahora sí que una correcta interpretación. Eso es muy común en estos días, hermano. De repente abrimos la Biblia, vemos un pasaje y ya nos sentimos que somos apóstoles, ya nos sentimos que somos profetas, ya nos sentimos que somos wow, o sea, expertos, eruditos de la palabra. Y a veces necesitamos estudiar más. Cuando se habla de escudriñar la palabra, mi hermano, digo, hay herramientas, pero lo principal es lo que Dios te va a mostrar en lo que tú te profundizas. O sea, no es tanto, por ejemplo, te voy a enseñar mi Biblia. Mi Biblia es una Biblia de estudio. Créeme lo que casi rara vez leo los comentarios. Pero si yo hablo acerca de lo que está escrito aquí, ya no estoy hablando yo, ya no estoy hablando de lo que Dios me está enseñando. Estoy hablando lo que hizo el escritor de los comentarios. Y hasta para eso, digo, no quiero decir que sea malo, pero hasta para eso debemos de profundizarlo y entenderlos. Porque puede que a lo mejor haya cosas que no están apegadas, no porque esté en la Biblia quiere decir que el comentario es correcto. Puede haber varias interpretaciones más dependiendo de la denominación, porque por ejemplo esta Biblia la escribió, los comentarios de esta Biblia los escribió cierto pastor, es de la denominación tal, y de repente a lo mejor mi hermano Patricio tiene otra Biblia de estudio. ¿Quién escribió esos comentarios? Tal vez fue otro pastor de otra denominación. Puede que en un mismo tema choquen. ¿Querrá decir que la Biblia está chocando? No, los que estamos chocando somos nosotros. Por eso yo a veces no presto mucha atención a los comentarios, pero sí me he llegado a apoyar con los comentarios de las Biblias de estudio. Pero más que apoyarme a veces con los comentarios, lo que hago yo, me voy al diccionario, el tumbaburros secular y un diccionario bíblico. Porque el diccionario bíblico me permite ver el entorno, ver el contexto en el que fue escrito, y eso me abre el pensamiento. Eso me permite entender que tal vez lo que en aquel tiempo significaba no significa hoy. Tal vez lo que en aquel tiempo yo pueda aplicar un pasaje y le estoy dando un poder que realmente el escritor no está diciendo. Entonces son herramientas, pero tenemos que ser cuidadosos. Inclusive, de repente te puedas piratear un bosquejo de otro hermano. O sea, de repente tú oyes al hermano pastor X, el predicador X, y dices, ese mensaje está poderoso, te toca predicar, y te lo pirateas. No hay nada de malo que tomes lo que Dios le dio a él, porque si tú lo consideras bueno, dentro de tú quieres compartirlo a la iglesia, ¿no? Lo quieres compartir, pero hasta para piratearte o para tomar el sermón de otro, tienes que estudiarlo a detalle, porque si no, híjoles, de repente así como que las letras se mueven. Entonces es tremendo. Entonces eso es importante, mi hermano, porque a veces nosotros tomamos esto de aquí, porque lo tomamos importante, le damos importancia, nos es interesante, pero puede ser que a lo mejor con otros versículos se derribe lo que estás diciendo. Eso pasa en el legalismo. Toman versículos, toman ideas, pero de repente no se dan cuenta que están, entre comillas, interpretando esto, están condenando esto, pero llegan otros versículos que le derriban su pensamiento, su doctrina, y caen en ¿qué? En herejías. Caen en ¿qué? A veces están blasfemias. Por eso es que es tremendo el legalismo. Y hoy, con este mensaje, Cristo nos quiere hacer libres del legalismo. Vamos a continuar porque te voy a enseñar a estudiar un pasaje para que podamos sacarle jugo y ver qué es lo que está diciendo en sí. Por ejemplo, Juan 8:9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Por qué cito este pasaje? Lo acabamos de estudiar recientemente. ¿De quién está hablando? De la mujer adúltera. ¿Y qué pasó? Que los judíos, cuando el Señor les dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué pasó?
¿Siguieron acusando a la persona? ¿Por qué? Si eran los santos de esos tiempos. Está tremendo porque muchas veces el acusador acusa a las personas. Es bien bonito acusar, hermano. La cosa es cuando el dedo se regresa y te dice: el que estás mal eres tú. Los judíos llegaron y acusaron. ¿Qué? Diciendo que la adúltera y que fue sorprendida. Y tremendo. Pero cuando el Señor les habló, ¿por qué? Porque no tomaron en cuenta cómo estaban ellos. Para que tú puedas acusar a alguien es porque tú estás bien. Para que tú puedas reprender a alguien es porque por lo menos no estás cometiendo el mismo pecado. Entonces, a veces se nos olvida. Pues estamos al pendiente de los demás, pero se nos olvida qué es lo que hacemos nosotros. ¿A poco no? Amén. Y caemos en el legalismo. Soy bien legal para señalarte, pero ya cuando se regresa el dedo y te dice: a ver tú, checa un vistazo. Quieres brincarte todo, ¿saben? Ellos tienen la culpa, pero yo no. Yo estoy exento de eso. Yo no. Yo estoy bien. Yo sí tengo derecho. O sea, no das misericordia, no ofreces gracia, no ofreces piedad, pero si quieres piedad, misericordia y gracia para ti. Amén. Eso es caer en el legalismo. Entonces, es tremendo, mi hermano. Vamos a seguir. A final de cuentas, ¿quién se quedó de pie? Se hubieran metido en otro problema estando delante del Dios hecho carne y decir: yo sí puedo juzgarla, porque no falta el que sí se siente. Pero eso no quiere decir que no juzguemos. Es que hay una diferencia, mi hermano, de juzgar al pecador y de juzgar el pecado. Cristo no juzgaba al pecador, juzgaba el pecado que estaba en la persona. Por eso es que no tiene sentido que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Porque si la persona no deja el pecado, va a ser un pecador que le gusta pecar y se va al infierno. Dios no lo va a recibir. Pero de repente nos equivocamos, pecamos, pero estamos en continuo ofrecimiento y pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Todos los días, mañana y en la noche le decimos: perdóname, Señor, ¿verdad? Deberíamos hacerlo. Entonces, Cristo por medio de su muerte extiende la misericordia y da la oportunidad de arrepentirse, algo que el cristiano de estos días no da. Si este pasaje hubiera pasado en estos tiempos, ¿qué es lo que hacen las personas, los cristianos de esos días? Lo señalan, lo culpan, te vas a ir a la cárcel, al infierno, ya, se acabó. Cierran el ciclo. ¿Podremos nosotros cerrar el ciclo con esa persona? David pecó y a poco llegó. ¿Quién llegó delante de él a hablarle de su pecado? ¿Te acuerdas de ese profeta? Te la dejo de tarea, pues no te acuerdas. Entonces, no fue Samuel. Entonces llegó este profeta y ¿qué le dijo? Cumplió con el mensaje, ni más ni menos, ni con grito ni con enojo, porque a veces lo decimos enojados, molestos. Cumplió con el mensaje, se lo dio. La palabra de Dios actúa por sí sola. Vamos a ver más adelante. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hubiera pasado si hubiera juzgado uno como nosotros? O como los de hoy, hoy no vinieron, que juzgan y ya lo dan por hecho al infierno. David subieron al infierno, pero gloria a Dios que no piensa ni siente como nosotros, sino que le dio la oportunidad de arrepentirse. Y David no solo se le pidió perdón, se humilló delante de su Dios, sino que ¿qué? Dejó de hacer ese pecado. Ese es el pecado justificado, que nosotros seamos así. No pecamos porque queremos, no pecamos porque ya lo planeamos, sino porque pues nos equivocamos. ¿Pero qué? Nos estamos reconociendo delante de Dios de una manera muy frecuente. Entonces, el detalle es que el legalista es especialista en aplicar la ley a todos, pero exaltándose ellos. Señor, gracias porque no soy como el cobrador de impuestos, ratero, que recibe sobornos. Yo ayuno, doy limosna, doy ofrendas. Yo sí soy santo, Señor. Te obedezco. Debes de sentirte orgulloso de mí. Ya nada más le faltó decir eso, ¿verdad? Eso ya hay muchos cristianos en estos días que señalan a los demás, son especialistas en andar viendo qué está haciendo el otro hermano. ¿Para qué? Para señalarlo, pero para exaltarse él de que él no comete este tipo
de equivocaciones, de pecados. Entonces, por eso yo decía, ya no graben, no digan nada más oren por la persona y vamos a ver, y si es necesario, Dios lo va a hacer que lo vayamos a ver, pero ¿cómo? Humildes. ¿Y con qué? Con respeto. ¿Sabes por qué? Porque te estoy librando de que un día la cámara te grabe a ti. Es más, no te estoy librando, la cámara te está grabando también a ti, me está grabando a mí. ¿Y qué vamos a decir? Ah, no, sí, al mandar al infierno, pero a mí dame chance, Señor. No, es que yo no. Caeríamos en lo mismo. ¿Qué eran los judíos? Eran legalistas. Querían aplicar la ley de apedrear a la mujer adúltera, pero ¿ellos qué? Por eso mejor se fueron. Porque si no, entonces el Señor Jesús bien podía y tenía testimonio de decirles, vamos a apedrearlos también a ellos. A lo mejor no cometieron adulterio, pero sí cometieron otro tipo de pecados. ¿Merecen lo mismo? Porque pecado es un pecado, y hay pecados más, no grandes ni chicos, pero sí hay pecados que son más graves, traen más consecuencias que otros. Entonces, el legalista acusa, pero no se da cuenta que la espada pueda cortarlos más a ellos, y cegados por sus intenciones, y abusando inclusive muchos de ellos de la autoridad que puedan tener como líderes o como ministros, llegan a hacer tal cosa. Otra definición es: el legalismo es la formalidad o requisito legal que obstaculiza. Fíjate lo que está diciendo: obstaculiza, no deja que, o impide el eficaz funcionamiento de algo. ¿Por qué en las iglesias, como decíamos en los testimonios, por qué es que hay iglesias que testifican? Gracias porque el Señor me bendijo, gracias porque el Señor me ayudó, yo iba, no sabía, no me di cuenta, iba a cruzar la avenida, pero algo me salvó. Gracias porque me pasó esto, pero Dios me ayudó con esto. ¿Qué diferencia de testimonio a las iglesias que siempre están llorando y que están diciendo, es que soy bien, es que le pegué el otro día y de repente mi vecina me dijo, le saqué la lengua, le dije, saqué las últimas serpientes que tenía en mi corazón, y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 años y siguen siendo las mismas, siguen testificando lo mismo. Y no tales en su mente, en su mirar, que lo dicen como así, pobrecito de mí, pero cuando es otro hermano, lo dicen como con odio, como con rencor, como enojados. No lo sé. Esos son los legalistas. Y Dios nos quiere hacer libres del legalismo. Si nosotros leemos solamente poniendo una regla, requisito, y sin entender, inclusive sin explicar al oyente el siguiente versículo, parece algo tan fácil, hermano. Sin tomar en cuenta qué y quién fue quien los llevó a dicha acción. Este versículo es Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando este versículo, hermano? ¿De qué hay que bautizar en el nombre de Jesús? ¿De que los que hagan tal cosa como yo lo digo, porque lo digo así, van a recibir el Espíritu Santo? No, tiene un contexto. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, sin embargo, veamos lo que hay en la profundidad de este versículo. Arrepentidos, del griego metanoeo. Esto quiere decir arrepentido. Se arrepintieron, arrepentidos. ¿Esto qué quiere decir? Cambiar de mente. Una persona arrepentida se da cuenta de su error y cambia su mente y dice, híjoles, ¿qué hice? Ya no lo voy a hacer. Eso es arrepentirse. Pero ¿cuántas personas dicen, no, eso estuvo mal, pero bueno, lo vuelven a hacer? Lo siguen haciendo. ¿Están arrepentidos? Cambia totalmente, ¿verdad? Parece que nada más mójate en el agua, en el nombre de Jesús, y ya con eso basta. No, hermano. Tu mente tiene que cambiar. Y la pregunta del millón es, ¿qué es lo que cambia tu mente? Interesante pregunta, ¿verdad? Amén. Entonces es cambiar la mente de uno o la mente de un propósito a otro. Esto es pensar diferente o después
Es decir, reconsiderar y moralmente sentir compunción. Esa palabra es clave, hermano. Compunción. Esto se refiere al cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. Como lo menciona la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Qué difícil es dejar la idolatría. Qué difícil es dejar algo que tenemos por ídolo. Y no hablo nada más de figuras, no. Hay muchos tipos de ídolos, ya lo hemos mencionado. Este cambio abarca mucho más que el simple temor a las consecuencias del juicio de Dios. ¿A poco no muchas personas de repente dicen: ay, yo no me quiero ir al infierno, no, si voy a ir a la iglesia, llévame? ¿A poco no? Y no es, como decía el canto del hermano, por amor a Dios, para amarte, para encontrarme contigo, para adorarte, para agradecerte. No, vienen nada más porque tienen miedo al juicio de Dios, para no ir al infierno. ¿Cuántos se van a ir al infierno nada más por venir por eso? ¿Por qué? Porque vienen, testifican en la iglesia de Dios, pero siempre testifican lo mismo y sus vidas no cambian. Pero les encanta estar señalando al que está peleando, al que está sufriendo o al que está intentando ese cambio de mente. Esa es la diferencia. Es bien bonito venir aquí, prometer: Señor, vamos a hacer un pacto, un compromiso tú y yo. Voy a dejar esto, Señor, pero es bien bonito andar haciendo eso, hermano. Pero dice Eclesiastés, Salomón dice que no prometas, no hagas promesas nada más por hacerlas. Y si hagas una promesa, cúmplesela. La pregunta es: ¿qué le has prometido al Señor? ¿Ya se lo cumpliste? Si dices que sí, gloria a Dios. Si dices que no, te estás metiendo en problemas con el Señor. Estás metido en problemas con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. El arrepentimiento genuino reconsidera que se debe abandonar la maldad del pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Totalidad. ¿No cantamos ese canto? En totalidad. A ti. Cuando pueda. ¿Cómo será este canto? En totalidad a ti. Cuando quiera y voy a tu casa. Cuando pueda y voy a tu casa. Suena diferente, ¿verdad? O sea, haces el esfuerzo, mi hermano. Hacemos el esfuerzo. Este cambio abarca más que eso, mi hermano. Estamos hablando de un cambio genuino, un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro exhortó a sus oyentes a arrepentirse, porque de lo contrario sería imposible experimentar una verdadera conversión. Qué tremendo, hermano, nada más el pensar que hay muchas personas que llevan años pero no se han convertido. La iglesia, las cuatro paredes no convierten a una persona. El que yo te diga: ya creíste, está bien, esto, lo otro, no hace. ¿Cuántas personas vienen, se bautizan, nunca se vuelven a parar en la iglesia? Pero ya están convertidos, ya fueron bautizados. ¿Qué caen? En el legalismo. ¿Le dan poder a qué? Al bautismo. ¿Tiene el bautismo poder? Entonces, ¿qué es el poder? Lo que me incitó a bautizarme. ¿Qué? Mi cambio de mente. Mi cambio de sentir: ya no quiero seguir haciendo eso, Señor. ¿Cuántos de repente sienten algo así que saben que no está bien? Envidia, un mal pensamiento en su corazón. Por ejemplo, yo de repente con mis compañeros de trabajo, tenemos el trabajo en el hotel, pero también vendemos tours. ¿Qué pasa cuando yo no vendo nada y que vende mucho mi amigo, mi compañero? Porque siempre queremos ser nosotros. El humano tiende que siempre quiero ser yo. Se oye por ahí decir que Chente Fernández obstaculizó la vida de muchos cantantes que eran buenos, tal vez igual o mejor que él. ¿Por qué? Porque nada más quería ser él.
¿Pasará eso en la iglesia con los pastores? Pues, de sobra. Pero ¿qué pasa cuando tú sientes ese pensamiento y te dices a ti mismo: Señor, ayúdame con este pensamiento de sentir porque no es correcto? Y lo sigues sintiendo: Señor, eso no está bien. Y lo frenas. A mí algunas veces sí me ha llegado a pasar así, hermano. Tengo de repente cierto sentimiento para con un hermano, pero yo digo, o sea, peleo conmigo mismo, con mi carne, y digo: eso no está bien, Señor, perdóname y límpiame de eso, porque no está bien. El que lo esté sintiendo no quiere decir que ya, no, lo estás deteniendo, porque tienes dominio propio. ¿Para qué? Para sujetar las tremendas víboras, las anacondas que te salen por la boca. Tienes el dominio propio para que lo sientas, pero no lo lleves a cabo. Que tú sepas: Señor, estuve sintiendo envidia, estuve sintiendo celos, estuve sintiendo coraje. Por eso los celos no son bíblicos, no son del Señor. Porque lo sientes, pero aún así dices: no, esta es mi carne y no voy a dejar que el hombre que yo maté en el bautismo, que lo ahogué, se vuelva a levantar. El que resucita, ese eres tú, en tu nueva vida, no el antiguo muerto. Entonces, ¿por qué no ha cambiado nuestra vida y seguimos testificando lo mismo exactamente? Y eso que tiene que ver con el legalismo, tiene que ver mucho, porque estamos asentando las cosas como son. ¿De qué? Que no es el rito, la mojada, es que lo que te provocó ir al bautismo. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que te provocó? Y lamentablemente tengo que preguntar: ¿quién fue el que te provocó eso? ¿Fue Cristo? ¿O fue tu pastor? ¿O fue el hermano que te estaba dale y dale y dale para que te bautizaras? ¿O fue tu emoción? Porque si pensamos que de la manera que lo hayamos hecho pero ya lo hice, estamos cayendo en el legalismo. Le estamos dando el poder al bautismo y no lo que debió habernos empujado a hacerlo. Debió haber sido la palabra y el sacrificio de Cristo. De esa manera no es legalismo, pero si está fuera de eso, es legalismo. Aunque se enojen, quien se enoja, aunque se enojen las denominaciones, aunque se enojen los pastores, esto es así. Vamos a seguir. Delante del Señor. Bautícese. Primero es arrepentido, luego dice bautícese. Bautícese. El significado literal de esta expresión es ser sumergido o inmerso. Si tú quieres ahogar a alguien, ¿basta nada más con que se moje la mollerita? ¿Basta nada más con que se meta hasta aquí? ¿Que no se moje los pies porque le da lepa? Imagina, es que llega a ver que no se moje con agua fría porque se puede enfermar. Hay personas que quieren que les calienten el agua para bautizarse. Suena tonto, suena absurdo, pero así es. ¿Serán libres? Se bautizan con temor, con miedo, pero se bautizan: ya soy libre, ya soy de Cristo. Suena a sarcasmo, suena a burla, pero no lo es. Es verdad. Bautices, entonces, ¿qué haces? Para sumergirlo. Hablando ya en lenguaje literal, así que lo que quieres, en el lenguaje espiritual, ¿qué es lo que quieres hacer con tu yo? Matarlo, que se muera y se quede ahí, para que Cristo te resucite y seas una nueva persona. Que tú, con mente cambiada, con un corazón nuevo. Cristo vive, aleluya. ¿Qué pasa con una persona, mi hermano, que tiene problemas en el corazón y le dicen que pues ya va a colgar los tenis? ¿Qué pasa? Ocupas un nuevo corazón. ¿Será que le trasplantan un corazón y siente lo del otro? ¿Qué tal si le tocó de un satanista? Se tocó de un narcotraficante. Ay, es que mi tío le hizo un trasplante de corazón y ahora quiere estar jugando canicas. Ahora quiere matar gente. No, hermano. ¿Qué le da? Vida. Porque el corazón contaminado que tenía ya no servía. ¿Qué pasó? Tuvo otro corazón para cumplir su función. Con el Evangelio es lo mismo. Te bautizas, necesitamos un trasplante del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón deteriorado, enfermo, pecaminoso que teníamos, necesitaba morir para que ahora seamos, como dice la Escritura,
Porque en Cristo Jesús todo es nuevo. Criaturas hechas nuevas. Gloria a Dios. ¿Pero qué hacen? Legalismo. ¿Quieres invitar a Cristo a tu corazón? Hermano, ya casi terminamos el libro de los Hechos. ¿En qué parte mencionó siquiera algo parecido así? Y le podremos seguir buscando las cartas y nos daremos cuenta que no hay nada así. Mira, repite conmigo esta oración de fe. Por eso te decía que al principio de este versículo que parece tan fácil, pero no es tan fácil en sí. De hecho, tú no puedes hacerlo. Yo no puedo hacer lo que les digo. Vengan, arrepentidos y bautícense. ¿Será que el versículo está hablando de en qué nombre se tiene que bautizar? No, que si no eres incitado por la palabra de Dios, entonces tu bautismo va a ser nulo. Tal vez por eso no puedes, no has caminado, no has crecido. Un bebé se queda siempre siendo bebé. ¿Por qué crecen? Por mera naturaleza. ¿Por qué los bebés que se convierten al Evangelio no crecen? Los escuchas, te siguen hablando de lo mismo, siguen siendo de la misma manera. Y no aparte de eso, ahora como tienen el poder, ahora señalan a los demás. Antes no lo hacías, pero ahora sí señalan a los demás porque son santos. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿es sumergido o inmerso en el agua? O sea, en totalidad. La palabra griega es baptizo, con P y Z, que entre sus significados está lavar. A ver, lava una prenda, una de tus prendas, y nada más así medio mójala y ponla a secar a ver si se limpió. O déjala así. ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces, baptizo, bautizar, bautícese es lávate. Y a su vez es un derivado de la palabra griega bapto, que a su vez significa mojado, teñido, sumergido. ¿Teñido de qué? De la sangre del Cordero. Poderoso es el Señor. Pero en obediencia al mandato de Cristo en Mateo 28:19, que es la gran comisión, por lo tanto, esto es bien importante, hermano, ya es lo que estamos haciendo hoy. Por tanto, id y haced discípulos, eso con letras negras y subrayado, haced discípulos, enseñar, ¿qué? La palabra. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo está hablando de ¿cuál es el nombre del que tiene que bautizarse? No, está dando una instrucción, una orden de que vayan, que los bauticemos sea como sea. A ver, hermano Ángeles, préstenos la tina que tiene ahí abajo. Vamos a bautizar a todo aquel que te quiere bautizar. Cristo necesita que le des permiso. Es que tienes que buscar a Cristo. Tantas cosas, mi hermano, que se han metido y que se bautizan 1000. Y de repente, ¿dónde están? ¿Qué dice? Bautízalos como sea. Ofréceles las bendiciones que son solamente de los fieles, de los hijos de Dios, no de los hijos del diablo. No, lo contrario, hermano. Dice ir y hacer discípulos. Eso cuesta tiempo, eso cuesta lágrimas, eso cuesta esfuerzo, eso cuesta muchas cosas. A Cristo le costó su vida en la cruz del Calvario para ser discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Enseñarlos. ¿Cuántos se bautizan y no tienen ni idea? No estás para saberlo, ni yo para apuntarlo, pero alguien que está ahí escrito, mi hermano, ayúdeme con esto, ayúdeme por mis hijos. Ya se bautizaron, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Qué hizo el pastor entonces? Los está engañando, diciéndoles que nada más por remojarse ya son salvos. ¿Y qué siguen haciendo? Lo mismo, pecados y pecados. ¿Se van a ir así? ¿Van a ser arrebatados si Cristo viene? No. ¿Por qué no les hablamos la verdad? ¿Qué dice la serie? Y la verdad los hará libres. ¿Y si son libres por quién? Por el Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. No por mis ideas, no por lo que me dijo el pastor, no por lo que me dijo el curita, el padrecito, no, por Cristo, que tiene la autoridad, el testimonio y el poder para hacerlo. Pero no termina.
No está hablando de en qué nombre se debe de bautizar. ¿Por qué la iglesia de hoy debate tanto y pelea acerca de eso? Pero bien seguros, los has visto que son bien seguros de decir, no, hermano, aquí está diciendo que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo curioso es que no conocen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. No, hermano, Hechos 2:38 lo acaba de decir. El bautismo es en el nombre de Jesús. Ah, bueno, obedece y haz lo que hizo Jesús. ¿Pero qué hacen? Estar señalando a los hermanos. Estar hablando, criticando tantas cosas. No termina ahí entonces. ¿Por qué se meten en eso? Porque son legalistas. Porque piensan que por el bautismo, primero, la acción. Segundo, por el nombre que ellos dicen, se va a hacer todo. Y el pelangocho que fue bautizado, ¿dónde anda? Ahí anda en la disco, está peleando, anda bien marihuano. Ah, entonces, ¿estás contento, verdad? Amén, gloria al Señor. ¿A poco no? Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días. Ay, es que no puedo tocar, el Señor no está, hoy no trabaja, no trabaja de 7 a 3. Hasta el fin del mundo. Amén. Punto. El Señor da su sello. ¿Y qué es esto? Es una orden, es un mandato que le da a todos los creyentes. Es un mandato que le da no solamente a los creyentes, y que le especifica a los pastores: enséñales mi palabra, guíalos, fórmalos, diles que están mal y diles cuando están bien, diles que por aquí, que no por allá. ¿Y qué pasa con la oveja? Se enoja. Y de repente ya no es ovejita, ya no se le ve la lana, ya trae cabellito y anda brinca de un lado para otro. Instó a las personas que se arrepentían a volver al Señor Jesucristo para salvación, a identificarse con su muerte, sepultura y resurrección mediante las aguas del bautismo. Pero ¿qué fue lo que los llevó a las aguas? La palabra de Dios. Para el creyente, asumir esta identificación era y sigue siendo un asunto decisivo, pero costoso. ¿Te acuerdas de la predicación del costo de seguir a Cristo? Es costoso seguir al Maestro. Amén. Después dice, para perdón de pecados. La palabra perdón es la palabra griega aphesis, que entre sus significados quiere decir remisión, perdón, libertad, despido. Adiós mundo, adiós pecado, adiós, antiguo Juan Carlitos. Liberación. Qué tremendo, ¿no? No te nada más bautices y ya con eso se van a ir los demonios, le van a temer porque tenemos el poder. Y si no, átelos y reátelos. Arrebátele al diablo lo que le ha robado. Ahora resulta que el diablo tiene lo mío. No, hermano, bueno, aquí en las cosas de Dios, lo nuestro lo tiene Dios. Solamente Él nos da. Porque los de hoy están siempre hablando del diablo. Para todo meten al diablo. Allá hablamos, hermanos. Poderoso es el Señor. Entonces, ahora acabo de mencionar que el bautismo no produce el perdón ni la limpieza de pecados. La experiencia del perdón precede a la ceremonia del bautismo. Una vez que ya te bautizaste, hiciste compromiso con el Señor, ¿qué sigue? Cumplir lo que le prometiste. Obedecer lo que te va a decir. El arrepentimiento genuino es lo que trae el perdón de Dios sobre los pecados, y es por esta razón que el creyente debe de bautizarse. Sin embargo, el bautismo constituye un paso de obediencia permanente. Ay, no, Señor. Es como los que van a hacer su juramento, ¿no? No voy a tomar, Señor. A ver, de noviembre, Día de Muertos, luego diciembre 24, la Virgen de Guadalupe. No, voy a en septiembre. No, mejor esta semana, juro. Voy a por esta semana porque no hay fiestas. Jura cuando está toda la tentación, cuando están las fiestas. Te va a hacer un gran favor a tu cuerpo y le va a hacer un gran favor a tu familia y a todos los que están en la fiesta. Gloria a Dios. Poderosos del Señor. Obediencia permanente. O sea que te vas a esforzar, vas a perseverar hasta donde más tú puedas para mantenerte limpio de pecado.
¿Todo por qué? Porque el que te llamó es santo. Aleluya. ¿A poco no? Y por esta razón se convirtió en sinónimo de salvación. Todo creyente se goza. No, es que ya no voy a poder hacer esto, ¿vean? No. Luego le aviso, jefe. No quieren decir adiós, no se goza. Ay, es que no sé, vamos a ir al evento del sábado y luego al otro día el culto y luego el viernes tanta iglesia me voy a volver, me van a salir alitas. ¿A poco no hay muchos que piensan así? Y más que se les vea gozo, se les ve pesar. ¿Serán convertidos? ¿Serán realmente hijos de Dios? Porque el hijo de Dios se goza. ¿A poco no? Amén, aleluya. Todo creyente se goza de la completa remisión de sus pecados. Ya Cristo me libró de esto, ya no lo voy a hacer, estoy libre de eso. Pero que muchos, ¿qué hacen? Otra vez la burla del trigo. Voy a ver y lo cometen. Ser hermano de azar, se enferman, se mueren. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Pero ¿dónde nació todo, hermano? ¿A raíz de qué sucedió todo esto anterior? También es importante. Esto fue de Hechos 2:37. Por lógica, estamos en Hechos 2:38. ¿Qué pasó antes para que ellos fueran a eso? Al oír esto dijeron, ¿qué oyeron? El Evangelio. ¿Qué les predicó Pedro? Palabra de vida eterna. ¿Qué hizo esa palabra de vida eterna? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿ahora qué haremos? ¿Fue la predicación poderosa de Pedro? Porque hay muchas predicaciones que suenan poderosas, mucho énfasis, mucho Dios te va a bendecir, te profetizo y esto y lo otro, mucho esa alabanza es de fuego. Aunque los cantos no glorifiquen al Señor, no digan nada acerca de la Biblia. ¿Sabes dónde me gozo y encuentro el gozo, hermano? Si cuando el hermano Patricio cantara cantos que no hablan de la Biblia, ¿en qué me gozo? ¿Te has dado cuenta que el hermano canta cierto corito, el que sea, y de repente me viene a la mente, sí, cierto, vamos a la Nueva Jerusalén, gloria a Dios, me gozo en las promesas de la palabra del Señor? Eso es para mí mi deleite. Pero si el canto no me habla de las cosas de Dios, no exalta a mi Dios, no me recuerda lo que Dios hizo por mí, tal vez no me goza. Compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Se compungieron por esto. ¿Qué? Se compungieron por escuchar el Evangelio. La palabra griega es la palabra con K y doble S, katanuso, que significa para pinchar con violencia. ¿Qué es la espada? ¿No tiene filo? ¿Y qué pasó? ¡Toma! Perforar hasta atravesar también significa. Es decir, de una manera figurada, espiritual. También quiere decir agitar violentamente, herir en lo vivo. Eso fue, hermano. ¿Qué pasó con ellos? Ay, ¿qué hicimos? Espantaron. Les pinchó su pensamiento de que no hicieron nada. ¿Y qué? Les cambió la mente de que no hicieron nada. Mataron al Hijo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué provoca eso? Estoy en problemas. ¿Por qué en el legalista no provoca a veces problemas? No más le da. Esto hace referencia a una manera repentina e inesperada, no se lo esperaban. Es estar en un estado de congoja, o sea, un estado de compunción. ¿Qué es compunción? La compunción es un sentimiento o dolor de haber cometido un pecado. Eso, dice, sí es cierto, yo hice eso, ¿qué? ¿Te acuerdas de ese verbo que quiere decir que tu corazón anda así? A todo, preocupado. Es un sentimiento que causa dolor ajeno. Híjoles, ¿qué le hicimos al maestro? Si yo estoy sintiendo esto, lo que pudo haber sentido el maestro cuando lo matamos.
y una profunda convicción espiritual. Estaban convencidos espiritualmente de que habían cometido un pecado. Se quedaron atónitos. Continúe diciendo el versículo. ¿Qué quiere decir atónito? Atónito es pasmado, muy sorprendido o espantados de algo, de un suceso raro. ¿Qué? Habían matado. ¿Qué no se va a espantar si matas a alguien y no te diste cuenta, entre comillas? ¿Qué pasará, mi hermano, cuando las personas levantan falso testimonio y ya cuando la ven de veras no quieren dar la cara? No, yo no dije nada. En la oscuridad avientan la piedra, pero esconden la mano y no dan la cara. Sigo esperando al hermano Benjamín que venga aquí a hablarme de algo que él dijo. ¿Y por qué no ha venido? Yo sabía que no iba a venir. Ay, hermano, pues que creo que no estoy instruido, no es mi conocimiento, es la palabra, esto es lo que me he hecho chupocrudo para esas cosas. Poderoso es el Señor. Entonces, un sujeto raro, ¿ante qué? Ante la denuncia de Pedro que lo responsabilizaba de haber asesinado a su Mesías. Santo es el Señor. Poderoso es el Señor, hermano. Todavía ni entro al legalismo, pero tengo que acolchonar todo esto para que podamos entender por qué es legalismo. Estamos estudiando un versículo para que veas todo lo que trae consigo y que no es lo que nada más por encimita nos hablaron. Bautízate, eres libre, ya estás perdonado, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quieres salvo siempre? Salvo. Poderoso es el Señor. Vamos a ver, por lo que, como dice este segundo punto, formalidad. ¿Te acuerdas que el legalismo es la formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo? ¿Qué está impidiendo cuando nosotros decimos que nada más bautízate y ya eres salvo? Está impidiendo que realmente la persona sea salva. ¿Eso es delicado? Es gravísimo. ¿Cuántas personas no han muerto pensando que son salvas y se han encontrado con los ángeles caídos que van por su alma, que se han encontrado como el rico, ¿qué? En tormento, en tinieblas? Poderoso es el Señor. Si se impone solo como requisito, sin exponer, sin enseñar el profundo significado de lo que es el bautismo y el perdón de pecados, esto no va a ser más que obstaculizar e impedir el funcionamiento y mover del Espíritu Santo en una persona, y así seguir caminando en tinieblas a pesar de asistir a una iglesia de la denominación que sea. Tremendo, ¿verdad? O inclusive dejando de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no pasa nada, eres salvo y esto y lo otro. Pues escucha las prédicas, hermano, obedezca. Así como que la oyeran hasta la otra avenida y, hermano, ore por mí. Pero ellos piensan, sí, hermana, no se preocupe, yo voy a orar por usted. ¿Piensan que la oración es de esa manera? ¿Hará efecto? Tal vez, Dios en su misericordia y soberanía, pero no es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué obstaculiza? Que una persona piense que es magia y que dice, no es cierto, yo no sentí nada, y no, ya se me vinieron muchas más cosas, ya no voy a la iglesia mejor, mi vida era mejor. ¿Qué es lo que decían estos judíos cuando el Señor los sacó de Egipto? No, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá teníamos carne de perro, chitos, de burro, de gato, de todo, pero teníamos carne, y ahora no tenemos nada, ya va a estar mal. ¿A poco no es lo que la gente dice? Ay, mejor no me hubiera metido en las cosas del evangelio. Yo he visto muchas personas que de repente, mujeres, ya las veo con falda larga. Órale, Dios lo bendiga, hermano. Ay, santo Dios, Satanás te reprenda. Pero digo, gloria a Dios. Pero una semana después, ya no anda con su falda larga, anda renegando, anda hablando mal de los cristianos, anda hablando mal de la iglesia. ¿Será salva? Hay cierto pasaje que dice que se va a hacer doblemente más hijo del diablo que el que le enseñó. Señor Jesucristo. Entonces, ¿a poco no impide el funcionamiento del Espíritu Santo? Lo que les prediquemos, lo que les enseñamos.
Poderoso es el Señor. Creyendo que solo por haber cumplido con el requisito, a pesar de ser esa la instrucción del pastor, de los ministros, ya se es salvo. No, hermano, no es así. Puesto que esto quiere decir que el pastor o ministros o que inclusive la iglesia o que inclusive la denominación son quienes dan esa salvación y no aquel que murió en la cruz para darnos tal libertad. Está tremendo eso. Entonces, siendo así, se estaría cayendo en legalismo. Lo mismo sucede con recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso vamos a estudiar el Espíritu Santo. Pues podría limitarlo a solamente, ¿qué es lo que dicen? Tienes que recibir la señal inicial de solamente hablar en lenguas. Estamos limitando al Espíritu Santo a hablar lenguas. Lo vamos a ver más a fondo cuando estudiemos el Espíritu Santo. A ver si es cierto. Es legalizar. O sea, estamos haciendo legal. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Que no es así, que es legalismo eso. Lo mismo sucede con muchas otras cosas. Obstaculizan e impiden la obra y mover del Espíritu Santo en esas personas. Cuando la señal inicial de una persona es el cambio de mente, es el querer bautizarse, es el querer morir para volver a nacer para Dios. Esa es la señal inicial. Puede que nada más nos convenzamos, ven, bautízate, vamos a ir a bautizar, bautízate para que seas salvo, para que puedas caminar. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ok. Y de repente no pueden. Siguen pensando las mismas cochinadas, siguen hablando la misma, sacando las víboras que tienen en su corazón. No pueden. Siguen pensando igual. No puedo vencer ese pecado. Y dicen, no, no es cierto. Me dijeron que era poder y que yo iba a poder hacer todo. Y no, hermano, no es así. Poderoso es el Señor. Cuando la señal inicial es, ¿qué es? El cambio de mente. La intención de tu corazón de querer seguir a Dios. No solamente de querer, de seguir a Dios. Mateo, ven, sígueme. Ay, Señor, es que déjame guardar mi changarrito. Ahí me dejó todo. Sabía que perdía poco, pero que iba a ganar mucho con el maestro. ¿A poco no? Yo no puedo hacer eso porque no. Cristo nunca te va a pedir algo que te perjudique. La cosa es que te pongas a pensarlo, ¿realmente me perjudica? Tal vez lo que te quite. Hay muchas personas que les quita su trabajo porque obstaculizan lo que Él tiene para ellos. Y te lo pone así, es tu decisión. Hay quienes toman el riesgo, hay quienes lo ponen en la balanza y dicen, no, Cristo me ofrece algo mejor. Pero si el dejar tu trabajo te perjudicara, no es Cristo, es el diablo. Hay que tener cuidado con esas cosas, hermano, porque a veces, no, la obra de Dios, el diablo, el trabajo, no, yo voy a seguir. Cuando no tengas que comer y cuando estés lleno de deudas, acuérdate de mí. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Dios? No, fue el diablo. Nunca te va a perjudicar en nada. Por el contrario. Pero hay veces que sí, hermano. El diablo, el trabajo te estorba, te lo quita. Pregúntame a mí. No quise dejar el trabajo, me lo quitó. Pero no predico eso porque eso fue para mí. ¿Por qué? Porque soy un ministro, porque soy un pastor, porque soy un predicador. Eso es la exigencia para mí. Eso no quiere decir que sea para todos. Pero hay quienes predican ¿qué? ¿Qué es el legalismo? Son reglas impuestas ¿por quién? Por hombres. No, hermanos, usted hace caso a su trabajo, usted está pecando, hermano. Dios se va a enojar y se va a desatar su y empiezan a hacer. Y que, ay, no, ¿qué hago, Señor? Le hago mi trabajo, pero tengo 3 meses de renta que debo, y esto, y lo otro, y aquello, y... Entonces, no porque a mí me lo haya pedido, no porque a mí Dios haya tenido que tomar esa decisión, porque yo le di la potestad. Yo le dije, Señor, adelante, lo que me estorbe, quítalo, aunque duela. Yo le di esa potestad. ¿Y qué ha hecho? ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento ha respaldado su decisión. Ahí estaba yo. Santo Señor. Ay, debo esto, debo el otro, ya me están corriendo los de Electra, sin trabajo. Pero tu palabra dice que primeramente busque tu reino y tu justicia y que todas las cosas que yo necesitare, tú las vas a añadir. Confío en tu palabra. Al señor Juan Carlos, venimos a Torada de Electra.
Señor, ¿no me vas a librar? No, hermano. Te va a poner las añadiduras. ¿Qué necesito? Otro trabajo. Aleluya. ¿Y qué? En este trabajo de repente empieza a salir pero falta la otra. Si no has tenido ese cambio de mente, ¿qué haces? Ay, 10,000 pesitos, con esto acabo, Señor, gracias, con esto acabo de pagar ya para que no me moleste, porque quiero estar a cuentas contigo. No le va a dar 1,000 pesos para que no jodan. Y digan, vámonos de vacaciones, vieja. Vámonos a los tacos. ¿A poco no? ¿A poco no? Santo es el Señor. Por eso yo he aprendido, hermano, porque a mí me enseñaron mal, como lo vamos a ver más adelante. Y no le impongo las cosas a las ovejas. Una cosa es que Dios los peló de mí. Te lo digo una vez. Dios me lleva a los lugares donde voy, a los trabajos, con un propósito. Yo sé que voy con un propósito, no sé cuál sea el tiempo. El tiempo es de Dios. ¿Por qué? Porque yo le entregué mi vida a Él. Él hace conmigo lo que le plazca, por eso no le respingo. Me llevó un trabajo y me dice, llevaba un mes, ¿y a quién quieres que le predico? ¿Por qué me trajiste? Y en el último día me dice, te traje para que le predicaras a este. Se me alejó, échamelo otra vez a mi rebaño. Y después mañana renuncias y te vas a donde te voy a mandar. Pero ¿qué pasa en el ser humano? Temor. Dice, no, pero es que ¿cómo voy a pagar la leche del niño? ¿Cómo voy a pagar esto? Ay, Señor, aquí estaba ganando bien, aquí me estaba yendo muy bien, ¿por qué me quieres sacar? ¿Qué pensé, hermano? A vergüenza mía. Esto sí te lo voy a testificar. ¿Qué hice? Te prediqué, sí, me llevé la sorpresa de que era un hombre necesitado, que se había apartado de la iglesia. Yo dije, santo Dios, gloria al Señor, porque eres usado por Él. El privilegio más grande es ser usado por Dios. ¿Y qué hice después de eso? Ya no me están grabando las cámaras, ya no me están haciendo, otra semanita me junto un dinerito y ya, ahora sí, después de la semana ya renuncio. Si el Señor te dijo que mañana tiene que ser cuando Él te dice, ¿qué pasó al día siguiente? Juan Carlos te toca, Dios vio mi intención, Dios sabía mi plan. ¿Y qué me hizo? ¿Vas a trabajar de tal? No, ya no puedo trabajar. ¿Qué entendí? Perdóname, Señor, tú me dijiste que mañana y mañana es mañana. ¿Qué terminé haciendo? Yendo a renunciar y a seguir para donde me iba a mandar Él. Al trabajo anterior, ¿qué pasó? Me levantaron falsos. Fui vituperado por predicar el Evangelio, pero siempre cumplí mi trabajo. Tampoco dejo de hacer mi trabajo para predicar el Evangelio. Hay muchos que piensan que deja de hacer tu trabajo, predica el Evangelio. No, si tú firmaste, si tú estás haciendo un compromiso con una empresa por 8 horas, esas 8 horas tienes que trabajárselas. Si tienes la oportunidad, predica, si no, hasta que cumplas tus 8 horas. Pero muchos dicen, no, es que, ¿por qué lo corrieron, hermano? Es que estaban predicando el Evangelio. Y si le preguntaron al jefe, es que no trabajaba, nada más se la quería pasar hablando de Jesús, de las cosas de su iglesia. ¿Será eso correcto? A los ojos de los legalistas, sí. ¿Te corrieron por qué? Por negligente. Porque si contrataste, si te rentaste por 8 horas, tienes que cumplir esas 8 horas en tu trabajo y después predica el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Si se presta ahí la oportunidad para que prediques el Evangelio, predica el Evangelio. Si no se presta, da buen testimonio haciendo un trabajo excelente. No haga las cosas con las patas. Aleluya, gloria a Dios. Digo yo, decíamos en Estados Unidos, no hagas el mexicanazo. ¿Qué? El cable apélalo, ponle chicle. Porque eso los mexicanos somos buenos para hacer las cosas con los pies. ¿A poco no? Y que mienta esto y que el otro. Fíjate, qué bonito está nuestro púlpito, ¿verdad? Qué bonita está la casa de Dios. Imagínate que el albañil hubiera dicho, híjole, no, ya no tengo, le voy a poner gris, acabo que no se va a poner, no se va a ver. Y que se viera todo esto, ¿cómo se vería? Que el hermano Patricio le pidieron un púlpito de este color y le puso negro aquí azul, y esto porque fueron los materiales que le sobraron. Así hay muchos que trabajan, hermano. No, miren la cochinada que me está entregando. Yo creo que el hermano de repente, por detallitos insignificantes, le han hecho de emoción feo. A mí me ha pasado en mi trabajo así. Y eso que no lo he hecho así. La escalera de mi casa se la dimos a un amigo para que nos hiciera un buen trabajo. Le puso no sé cuántos tipos de materiales.
apenas si cabes de ladito caminando, la puerta está colgada, todo por un tubo de uno de otro. Y hay quienes son así, todos dicen, ¿qué? Señor, los reprenda, se van a perder hijos del diablo porque soy un hijo de... ¿eres un hijo de Dios? Pues entonces compórtate como un hijo de Dios. Está tremendo todo eso, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la señal inicial? El cambio, no que está loco, el cambio de mente. Entonces, ¿por qué? Porque va a sentir confusión de lo que su entendimiento le fue abierto, y cuando Dios escucha la palabra de Dios, que esto es bueno, que esto es malo, que hace mi hijo, todo lo que hago yo. Ay, santo Dios, líbrame, sálvame, Señor. ¿Y qué pasa si tienen un pastor legalista? Usted está perdido, hermanos. Ya el infierno es su casa. Si quiere, venga, si no, no, pero es su diezmo. Poderoso es el Señor. Vamos a brincarle para avanzar, mi hermano, porque todavía no entra a los puntos de legalismo claros, pero estoy acolchonando todo para que se pueda hacer. Entonces, de esta manera, mi hermano, si hiciéramos, predicáramos y procediéramos en las cosas de Dios, si dirigimos imagínate la orquesta, hermano Patricio con la guitarra, el hermano Eugenio con no sé, algún otro instrumento, la hermana otro instrumento, todo con un instrumento diferente. A ver, hermano, yo soy el que la dirige. 1, 2, 3. La guitarra del hermano sin afinar, el acordeón desafinado, que no sirve el teclado, la trompeta como el apóstol Zúñiga, que te hace chofar y suena como una corneta en vez de sonar a chofar, y le da más desafinada. Y yo, ay, no. Es que es alabanza lo hacemos de corazón. Dios no recibe eso. Pero qué tal si están todos afinados, estamos bien práctica, cada quien la guitarra, la parte que le toca, la trompeta, la parte que le toca, el bajo, la parte que le toca, la flauta, a la parte que le toca. ¿Cómo va a sonar? Con armonía, hermoso. Así es el Evangelio, así se dirige la iglesia. Con las notas. ¿Cuáles son las notas musicales? La palabra de Dios. ¿Y qué nos está enseñando? Que no es como sea, que tienen que ser traídos, que el arrepentimiento debe de ser provocado por la palabra de Dios, por el efecto, el poder de la palabra de Dios en la persona, no porque le estoy dice. Entonces, si hacemos las cosas de esa manera, mi hermano, se van a acabar los cristianos endemoniados. Ay, es que el hermano se endemonió. A ver, ¿cómo que se endemonió? Se van a acabar los desertores del Evangelio porque a se les sacaron unas fuerzas. ¿Quién es el canto que cantamos? Correrán y no se cansarán. Ay, yo no me acordaba de eso, Señor. Lo cantamos y se nos olvida, ¿verdad? Nos concentramos tanto, no estoy cansado, pobrecito de mí, mucho otra pestañita. Y se nos olvida que tendremos fuerzas como las de búfalo. Así dice la palabra en una parte. Pues se van a acabar los cristianos endemoniados, se van a acabar los desertores del Evangelio, pues el legalismo engaña a las personas sobre sus verdaderas situaciones delante de Dios. Ellos están creyendo ¿qué? Porque les dicen quién, pero están mal delante de Dios. Peor aún, se autoengañan. No, estoy bien delante de Dios. Oro 5 minutos. Ayuno una vez al año. Bueno, cuando no es necesario. Bueno, ya tiene como 10 años que no va. No sé, tantas cosas así. Pero vamos a ver. Pues si entienden que el Evangelio es salvación por obras, como está escrito en Efesios 2:9, Nueva Traducción Viviente dice así: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo? ¿Me porto mal? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Traducción lenguaje actual: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Entonces todos mis ayunos, no te ves que me quedé sin tragar 7 días, ¿fue de balde? Tal vez, hermano, tal vez solamente fue mal pasadas. Pero es que me dijo el pastor que
para tener más poder. Una persona que hace un ayunos consecuentes y como deben de ser, se le echa de ver luego sus frutos. Pero hay hermanos que ayunan porque piensan que con eso se libran del pecado y siguen cometiendo el pecado. No cumple con las promesas que le hicieron al Señor, con las promesas que les hicieron hacer delante de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, por eso nadie debe de sentirse orgulloso, y siendo así podremos entender que si fuese por obras, la salvación sí es por obras, hermano, pero no por tus obras, por las obras, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que somos salvos. ¿Pero qué hacen los predicadores? Legalismo. Les decimos que por esto, que si se esfuerzan van a obtener todo por ellos. Y no, hermano, estamos en el tiempo de la gracia. Lo que tenemos lo tenemos por la gracia. Amén. No es sistemático. Me porto bien, pero tienes que premiarme, papi Dios. Y nos ve que de repente ya lloramos. ¿Y qué hace? No te voy a dar lo que me pediste. ¿Y qué hacemos? Hacer berrinche como los chiquillos. No, yo no voy a la iglesia. No, puras mentiras. No es cierto. Y se llenan de odio. ¿Te acuerdas de la persona que te enseñé que puso sus comentarios, mil groserías en el comentario acerca de Casa de Oración Chimalhuacán? Estoy segurísimo que es una persona que fue víctima de legalismo y que está decepcionada por un pastor negligente que le dio ¿qué? Un evangelio envenenado. Poderoso es el Señor. Entonces, siendo así, podremos entender que si fuese por obras es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto no es una pauta o un espacio para pecar deliberadamente y llevar una vida de pecado con el pretexto de bautizarme una y otra vez. Si me vuelvo a limpiar y luego peco otra vez, me vuelvo a bautizar. A lo mejor ya no voy a casa de oración porque ya saben de mis pecados, pero me voy a la otra iglesia. Y ya cuando me voy a la otra iglesia, y así, hay muchas personas que piensan eso, hermano. ¿Por qué? A raíz de las malas enseñanzas que les dan. ¿Qué es el legalismo en la Biblia? El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, que fue quien dio la ley, ¿a poco no? El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino es simplemente obedecer reglas que carecen de cualquier relación personal con Dios y con Cristo. No hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión, no hay libertad, no hay felicidad, no hay júbilo. Es una rutina, es un tipo de mecanismo para mantener la ley a la que llamamos externalismo. Por fuera sí, pero por dentro, o sea, por fuera soy un hijo de Dios, pero por dentro ¿qué? Del diablo. El legalismo sigue modas al transcurrir el tiempo, eso es verdad. En el primer siglo el énfasis de los legalistas era sobre las cuestiones de la comida y la observación de fiestas religiosas. Te dejo de tener que leas primera carta de los Corintios capítulo 8 y 9 y Romanos 14, y ahí vas a ver cómo eran los legalistas de aquellos tiempos. Pero en nuestros días los legalistas se enfatizan más en la ropa y en lo particular en las mujeres, que es más notorio. Ejemplos de legalismo entre cristianos modernos son las leyes absurdas siguientes. Es pecado que una mujer lleve aretes. Es pecado que la mujer vista pantalones femeninos. No hay pantalones femeninos. No debe cortarse el cabello porque es pecado, pierde la autoridad. Ni el hombre ni la mujer deben de llevar joyas de oro. No deben comer carne de puerco. Los matrimonios no pueden tener relaciones antes de venir a la iglesia los domingos. Solamente las mujeres que traen velo son mujeres santas. Eso es legalismo, hermano. El legalismo no se limita a estos ejemplos, porque el legalista, hermano, no carece de imaginación. Por lo contrario, posee una gran imaginación para inventar reglas humanas que en realidad no hacen cosa que despojar al cristiano. ¿Cuál es el tema de la serie? De la libertad en Cristo. Por eso es terrible el legalismo. Esclaviza a los cristianos. Y los cristianos que no leen, que todos se creen, que todos le creen, pero no creen a Dios, están esclavizados con reglas del pastor
de la denominación cuando Cristo te hizo libre. Poderoso es el Señor. Entonces, el propósito de esta enseñanza, mi hermano, en cambio, es aclarar al creyente la necesidad de un equilibrio bíblico entre la libertad de conciencia en Cristo con la obediencia al Espíritu Santo. La base psicológica del legalismo es una combinación peligrosa de la ignorancia con el orgullo espiritual. Aunque el legalista se proyecta como alguien muy entendido de las Escrituras, o sea, que se las saben, que nadie ha tenido revelaciones como la de él, nada más Dios les revela cosas a ellos, nada más Dios les habla a ellos, porque así hay muchos hermanos y muchos pastores legalistas. No, a mí nada más Dios me habló, Dios me iluminó, me reveló. Los hace especiales, sus consentidos. No, Dios no tiene consentidos ni tiene especiales, mi hermano. Para Dios todos somos amados de la misma manera. Ay, poderoso es el Señor. ¿Usted qué sabe, hermano? Yo aquí soy el pastor, he estudiado y Dios me ha revelado muchas cosas que usted no. No entienden bien la suficiencia del sacrificio de Jesús, la justificación por la fe, el proceso de santificación y la relación del cristiano con la ley divina. No obstante, el legalista no vacila en juzgar a los demás por no conformarse con los criterios que él inventa. O sea, que si haces lo que él dice, eres buen cristiano, los hermanos, poderoso en las cosas. Tiene fuego. No, porque lo dice él, porque lo dice el pastor, porque lo dice el otro hermano, aunque lo estén haciendo caminar en pecado. Poderoso es el Señor. Amén. Es interesante que él está preparado para obedecer a toda clase de reglamentos, porque les ponen sus reglas, como los que acabo de mencionar, pero no dejan de juzgar al hermano. O sea, obedecen todo, pero no obedecen el que no debes de juzgar a tu hermano. Ay, hermano, todo queda pecado. No, tú eres una atalaya, adviertes, avisas del peligro, pero no eres juez. El juez es Dios. Aleluya. Pero ¿qué hacemos? Tomamos el lugar de jueces, nos sentimos jueces. Ya nos vemos con nuestro cabellito como en la edad media, así, con el martillo, juzgando a los hermanos. Con buena razón Pablo trata a esos insensatos, necios y débiles. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? La verdad os hará libres, ¿a poco no? A vosotros, a cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué no les enseñamos eso? Porque muchos hermanos que ya no vienen aquí andan ahora siguiendo otras corrientes, emociones, todo menos el Evangelio. A eso se está hablando el apóstol Pablo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Parece que con las cosas que no son de la iglesia, nada más porque no las practicamos, pero otras iglesias sí que se quedan hechizados. Allá sí está el poder de Dios, allá se siente rete bonito la alabanza. No, allá sí los hermanos danzan, ¿y tú por qué no danzas? Pero criticas a los que están aquí. Que allá sí danzan, pero tú ni danzas. Entonces, o sea, qué absurdo es el legalismo. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿A poco no nos pasó eso cuando vimos el tema de la pasión de Cristo? Como si hubiéramos visto al mismo Señor crucificado, como si hubiéramos estado ahí. Amén. Traducción lenguaje actual dice: ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Se quedaron. No, yo quiero ir ahí. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Gálatas 3:3, la versión católica dice así: qué tontos son. Empezar con el espíritu para terminar con la carne. La versión católica. ¿Crees que no tienen suficiente luz para ser salvos? Sí. Ellos piensan que su Biblia es diferente a la de nosotros. No. Ahí está. Este versículo, Gálatas 3:3, Nueva Traducción Viviente. ¿Será posible que sean tan tontos?
Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Eso es legalismo. Traducción lenguaje actual. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Hay muchos hermanos que comienzan bien, pero por malas enseñanzas, por hacerle caso a su corazón, es que Dios me habló a mi corazón. Cuidado, pecaminoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Engañoso es el corazón. De ahí salen los insultos, los adulterios, las groserías. ¿Por qué no sale del corazón, hermano? ¿Y confiar en nuestro corazón? Es que Dios solamente quiere el corazón. Sí, como está lleno de todas esas cochinadas, ¿crees que Dios va a querer tu corazón? Tal vez sí, para cambiarlo, para tirarlo a la basura y darte un trasplante de corazón. Aleluya. Como lo hemos estado estudiando, Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La versión católica dice así: sean comprensivos con el que no tiene su fe segura, el que no tiene segura su fe, y dejen las discusiones que terminan en división. Nueva Traducción Viviente dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Traducción Lenguaje Actual dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Que sí, que no contamos con ellos, ayudémoslos mejor. Si en algo no están de acuerdo, con ellos no discutamos. Sin embargo, no podemos decir que la ley no sirve para nada. Sirve para instruir al cristiano en lo que es pecado y en lo que es justicia. Aguas con esto, hermano, es importante. Aunque la ley no justifica, necesitamos una medida para saber que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Por lo tanto, es un error el suponer que la ley no le sirve de nada al cristiano. Aunque no sirve como medio de justificación, sirve todavía como definición de las palabras justicia y pecado, haciéndonos ver nuestro estado perdido sin Cristo. La ley también sirve para evitar que los hombres inventen su propio criterio tocante a lo que es bueno y que es malo, porque si lo inventamos nosotros, híjoles. ¿Qué significa ser una persona legalista, hermano? Una persona legalista es aquella que se adhiere estrictamente a las leyes o reglamentos establecidos de una sociedad o de un sistema religioso, llámese iglesia, llámese denominación. Tal como lo es, podría llegar a ser una denominación de la que sea. Esta persona es consciente de sus derechos y responsabilidades legales y se esfuerza por cumplirlas en todo momento, así como se cumple al pie de la letra con el trabajo, tomando en cuenta que en el trabajo, ¿qué haces? Puntualidad. Si no llegas puntual, ¿qué pasa? Te regresan. ¿Por qué todos llegan aquí cuando quieren a la casa de Dios? Con la asistencia, ¿qué pasa si no vas a trabajar? Te corren. ¿Y por qué todos les encanta faltar a la iglesia? El compromiso de un pacto o de un acuerdo con el trabajo como medio de sustento. Si no trabajas, no te van a pagar. Si no trabajas en la obra de Dios, ¿cómo tú vas a recibir tu salario de parte de Dios? Si nos olvidamos del compromiso con Dios, ayuno, legalismo es como lo que sigue, hermano. Legalismo es: sin ayuno no hay poder. Legalismo es oraciones de por lo menos 1 hora, porque así le dijo el Señor y le reclamó cuando no pudieron mantenerse ni 1 hora despiertos. No, hermano, eso es legalismo también. Están malinterpretando las palabras del maestro. Legalismo es el velo, el maquillaje,
la falda, el cabello largo en las mujeres. No, hermano, no hagan caso del hermano Juan Carlos, ya se torció, ya está predicando otras doctrinas de demonios, vino espíritus. Y empiezan a torcer y a juntar todos los versículos para intentar derribar lo que Dios sostiene. Digan lo que quieran. Palabra de Dios, yo estoy predicando la palabra de Dios. Legalismo es que no veas la televisión. Todo depende de qué es lo que veas. Legalismo es que las mujeres usen pantalón. Legalismo, no usen pantalón, perdón. Legalismo es que las mujeres no se corten el cabello, ya lo mencionamos. Legalismo es que si no diezmas te vas a ir al infierno. Legalismo es da para que Dios te dé más. Legalismo es si te sales de la denominación, estás apostatando. Si usted se va de la iglesia, hermano, está apostatando y se va a ir al infierno. Legalismo es, ¿ya ungiste tu casa? ¿Ya ungiste todas tus pertenencias? Entonces el legalismo no es un sistema de creencias humanas, rígidas y ritualistas, que pretenden el lugar de la palabra de Dios, porque llega la palabra de Dios y ¿qué nos hace? Nos hace libres. Pero llegamos a una iglesia legalista, nos volvemos a esclavizar. ¿A quién? A la denominación, al pastor o a los pensamientos de algún hermano. Algunas formas de legalismo son como los siguientes puntos. 1. La teología del ascetismo o de miedo al mundo. ¿Tengo que aislarme del mundo? No debo de ir a fiestas. No debo tener amigos incrédulos que no sean cristianos. No debo de mezclarme con los que no son cristianos. Ni debo de mezclar. Hermanos, tiene prohibido que vayan a mezclarse y que vayan a otros cultos que no sean de la denominación. Porque si no están con nosotros, entonces nunca fueron de nosotros. Etcétera, etcétera, etcétera. No se junten, mis hermanos, porque ellos tienen un virus que se contagia. Se llama pecado. Y aquí estamos todos encerrados ahí. No podemos ni salir a comprar porque el de la tienda es santero. Ya no me deleito con la carne porque no, es adorador de la muerte, de la carnicería. No me compro la chamarra, la ropa que me gusta porque el que vende en el tianguis, no, ese es masón. ¿Ves cómo te esclavizas? ¿Cómo el legalismo te esclaviza? De esta manera muchos cristianos no saben funcionar ni cómo caminar en este mundo. Estamos en el mundo, hermano, no se nos olvide que estamos en el mundo. Qué difícil a veces es caminar con gente no cristiana, sí, pero tenemos que caminar con ellos. Al salir de las 4 paredes nos encontramos con que todos son mundanos. No, hermanos, son mundanos, son diabólicos, hijos del diablo, endemoniados. Y por eso van a sus trabajos y van oprimidos. ¿Qué es la opresión? Están esclavizados. Pero son cristianos, van a una iglesia cristiana. Así nos aislamos y la gente nos tiene muchos prejuicios. Sí, es cierto, con toda razón. Porque es lo que nosotros tuvimos antes. De ahí salimos. Y ya se nos olvidó que de ahí salimos. Nos enseñaron que los pastores, las denominaciones, puede que nos hayan enseñado que los no cristianos todos están endemoniados. ¿Ves a tu mamá? Ya está endemoniada mi jefa. ¿Tu papá? No, mi papá está endemoniado. Mi abuelito, no, con sus canciones de los cadetes de Linares, está música mundana, hijo de diablo. Y así empiezas a pensar, hermano. Todos son pecadores, o sea, acusas a la adúltera, pero ¿tú qué? Oh, yo soy limpio, no, yo voy a la iglesia, diezmo, ayuno, oro, no me pongo aretes ni me pongo cadenas. No, hermano, todos los días me echo un trago de aceite ungido. Nos enseñaron que los cristianos son todo eso, aunque nosotros hayamos sido eso. Cuando en ciertos casos o situaciones, cuando estuvimos mal, hermano, ¿qué pasa cuando llega una situación? Te viene una de las tribulaciones. Esto es ley de la vida. Les llega a creyentes y a no creyentes, a viejitos y a niños. Les llega una situación difícil en su vida, una enfermedad, sin dinero y esto. ¿Qué pasa cuando tienes una situación de esa manera, mi hermano? Y el que te da la mano, el que te ayuda, es el católico. Es el santero. Es el adorador de la muerte. Te dice, no te preocupes, manito. Yo te voy a echar la mano, mira.
Y te da lo que no te dan los que supuestamente están en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor no los ha discipulado, no les ha enseñado lo que dice el libro de los Hechos. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Que no había necesitado en la iglesia. ¿Qué pasa cuando el católico ya le pedí a la virgencita, mire, y me fue y me pagaron un dinerito, tenga, se lo presto para que salga de su apuro? Ah, ya no es hija del diablo, ¿verdad? Ya no es hijo del diablo. Está tremendo esto, mi hermano. ¿Cómo puede ser que eso suceda si me dijeron que los que no son cristianos son hijos del diablo? Todos están endemoniados, brujos. Y que la que tú llamaste es bruja, es la que te toca la puerta. Ay, me dijeron que esto, mira, le traigo un pollito rostizado. ¿Cómo así? Tremendo, ¿verdad? ¿Y tus hermanos? Nada. Entonces un gran resentimiento nos nacía hacia los malos cristianos, hacia los no cristianos, perdón, y hacia los malos cristianos también. ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal. ¿Cuántos no hablan de los cristianos? ¿Cuántos no hablan más de los del mundo? Por malas enseñanzas. Ahora, hay algo muy interesante. Una verdad es que tenemos que relacionarnos con ellos, pero no ministran nuestro espíritu. Podemos juntarnos con todos, pero no debemos permitir que los no cristianos tengan influencia en nuestra vida. Porque ¿quiénes ministrarán nuestros espíritus? ¿Quién? Los predicadores, los pastores que son dirigidos por Dios. Ellos son los que deben de ministrar nuestro espíritu, porque son a los que Dios puso. No, a mí no me ministra el Espíritu Santo. ¿Qué te va a decir el Espíritu? Que vayas a tu iglesia. ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo? Que te sujetes a tus pastores, que honres a tus pastores, a los predicadores, que no cuestiones, obedece lo que dicen, más si te están demostrando que están leyendo la palabra poderosa de Dios. Es lo que te va a decir el Espíritu. Porque luego nos faltan los que son de la superfe. No, yo no sigo a nada, yo sigo al Espíritu Santo nada más. Bueno, pues este libro lo inspiró el Espíritu Santo. Legalismo. ¿Qué? Que lo esclaviza. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. La teología del sufrimiento, mi hermano. La teoría del sufrimiento. Que dice que, eso también es legalismo. Todo tiene que doler. Si no duele, entonces no es poderoso. Hermano, me quiero aventar un ayuno de mediodía. Es que estoy malito, tengo gastritis. Retírese de mí, hermana, porque tiene que ayunar 40 días, porque así debe sufrir lo que el Señor Jesucristo sufrió. Yo ayuno 2 días. Es que ese es el legalismo. Le impones a todos lo demás, pero tú no eres capaz de hacerlo como los fariseos. No eran capaces de dejar sus pecados, pero sí andaban acusando a la pecadora. No, hermano, no se debe de orar de esa manera. Se tiene que orar de rodillas hasta que duelan las rodillas. No podemos orar sentados, hermanos. Vengan y póstrense delante de Dios. ¿Será que no podemos orar sentados en el sillón? ¿Recostaditos en la cama? No, pues entonces ya se amolaron los que están ahí en el hospital. Ya, hijos del diablo, ya se fueron al infierno. No tienen conexión con el Señor. Eso es legalismo, hermano. Suena tonto, ¿verdad? Pues sí, el legalismo suena y es tonto, es absurdo. ¿Por qué, hermano? Es bien interesante. En ciertos tiempos llegaron las revistas de Estados Unidos aquí. ¿Por qué nació esto? Tiene un porqué, tiene un trasfondo, hermano, y es interesante. Llegaron las revistas de quiénes, de los evangelistas gringos, las traducían. En esas traducciones había ciertas personas que decían que no se podía orar de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen una comunidad en su país que no se tiene aquí en México, que no se tiene en Sudamérica. Por eso es que se empezaron a salir todo este tipo de cosas. El punto es que las denominaciones, los predicadores adoptaron esto. ¿Por qué? Es que viene de los gringos, es poderoso. Mire cómo Dios lo sabe bendecido con ese país. Pero en realidad no es tanto, pero aún así es legalismo. Poderoso es el Señor. De repente va una hermana, va a la conferencia, pero ¿qué crees? No le pusieron servilleta, se ofende. ¿Que cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comodidades que no estamos acostumbrados aquí en México.
¿Tú puedes comer sin cubiertos? Porque hay quienes no puedo comer, no me gusta comer con las manos sucias, microbios. Ay, los mexicanos comemos con todo. No se diga los albañiles, comen hasta con mezcla. Y les sabe mejor. Su taquito placero, ¿no? Gloria a Dios, pero los hijos de Dios tienen que. Y cuando empezamos con los hijos de Dios, hablamos de los beneficios, de las bendiciones, pero no de las tremendas exigencias por ser el pueblo de Dios. Esto se pone tremendo. La teoría del divisionismo de lo exterior, que divide lo exterior de lo interior. Se separa lo secular de lo espiritual, y la ropa es la que marca la santidad. Por eso yo decía que el velo, las hermanas que traen velo son las únicas hermanas que viven en santidad. No, hermano, no es así. Todavía hay iglesias hoy que están cuestionando si la mujer puede pintarse o no debe de pintarse. Que si es diabólico o que si no es diabólico, que si la mujer debe de estudiar o que no debe de estudiar, que si se pueden hacer un arete o no se deben de hacerse, que si se pueden operar o no se deben de operar. Es algo sencillo, pero se siguen cuestionando. Ilumíname, es que me quiero operar. Esta teoría hizo que la gente empiece a cuidar su imagen más que su interior. Es que queda buen testimonio de quiénes somos, mi hermano. Está tremendo, mi hermano. Está tremendo todo esto. Así que debemos de cuidar apariencias y mostrar una imagen de algo que no somos. Por lo tanto, nos estamos engañando. Porque tanto no es malo, tanto es malo el que exigamos que vengan de traje, como también es malo que vengas como te pegue tu gana y vengas con chanclas. Son dos extremos, mi hermano. Hay un equilibrio ahí. Dale lo mejor que tengas a Dios. La verdad es que tu imagen exterior debe coincidir con la imagen interior de quien eres delante de Dios. ¿Por qué? Puedes estar sucio por dentro, hablando groserías, predicando groserías, una doble vida, pero eso sí, bien trajeado. Por lo contrario, puedes de repente ser algo para hombres y para mujeres. Entonces, está tremendo, mi hermano, todo esto. Vamos a seguir para terminar todo. ¿Qué es un grupo emocionalista? Es un lazo. ¿Qué es un grupo emocionalista, mi hermano? Esto es muy común en las iglesias. Y esto está tremendo, mi hermano. Está tremendo porque, mira, ese es el ejemplo. Hay pastores, hay líderes que de repente se preocupan porque llegan otros, hermano. O sea, el que toca la guitarra se preocupa de que llegue otro guitarrista. Si aquí viene un predicador, hermano, yo me gusta, o sea, tenemos a alguien que nos ayude, ¿a poco no, hermano? Si viene un guitarrista, ya tenemos a alguien que le dé otro toque a la alabanza. Aleluya. ¿A poco no? Amén. Pero hay quienes por legalismo que traen en sus corazones dicen, ay, no, estoy preocupado, hermano. ¿Por qué? Porque llegó otro guitarrista, a ver si no me quita el puesto. ¿En serio, Hay predicadores que llegan y de repente predican mejor que uno, hermano. Y si los hay muchos mejores predicadores que yo. Y si llega alguien mejor que yo, que predica mejor que yo, gloria a Dios, le voy a aprender. ¿Por qué me tengo que preocupar? Tu lugar, hermano, el lugar que Dios te dio, no te lo va a quitar nadie porque te lo dio Dios. Preocúpate si te puso el pastor, si te puso la familia, si te pusieron los hermanos. Preocúpate ahí porque Dios te puede quitar. Dios quita y pone reyes. Amén. ¿A poco no? Gloria al Señor. Una vez dijo un pastor, tengo miedo que en mi iglesia sean ellos más que nosotros. Y le preguntó el oyente, ¿quiénes? Los nuevos. Ese es un pensamiento perverso. ¿Por qué? Tiene que ver con esto. Un grupo emocionalista. ¿Qué es un grupo emocionalista? Es un lazo emocionalista que es como una alianza, un acuerdo entre ellos. Es como cuando todos nos amamos, y fíjate lo que te voy a decir. Es como cuando todos nos amamos, todos nos queremos, todos nos cuidamos, todos nos contamos nuestras cosas, nos vamos juntos a comer, nos vamos juntos de vacaciones, hasta que nos peleamos con el pastor. Y terminamos todos peleados y divididos. ¿Por qué? Porque se unen. ¿Cuántas iglesias no se han quedado divididas porque hubo un grupo emocionalista? Ya viste lo que hizo el hermano Patricio, lo que hizo el hermano Juan Carlos, no, vamos, aquí no es
discutan, no, si hay que dejarlos solos, a ver si pueden. Piensan que por ellos la iglesia es porque Cristo está en su casa. Amén. Es porque Cristo es el Señor y el dueño de esa iglesia, no por todos los cristianoides que se van y que piensan que por ellos la iglesia se va a caer. Si Cristo está en esa iglesia, la iglesia sigue caminando. Gloria a Dios. Pero muchos piensan que porque se van a pensar, y prepárate, porque se pone mejor todavía. Con un versículo en donde dice, te lo voy a guardar, vamos a seguir. Una persona insegura siempre discute. En cambio, el que está seguro te va a decir que es interesante. ¿Cómo lo ves? Lo voy a pensar. Te da el avión de repente, qué sabio ese, ¿para qué te pones a pelear con el tonto? Toda la gente que reacciona violentamente muestra su inseguridad. Aguas. Se nos encendió. Aguas. Estamos proyectando, la luz nos alumbra y dice que somos personas inseguras. La información achica la mente. Te enseñaron que Dios es así, que Dios obra así, que esa es la doctrina y que no hay nada más. Obedeces porque obedeces o te vas a ir al infierno. ¿Y qué le pasa a mucha gente? Cuando escuchan algo nuevo de Dios, dicen, eso a mí no me lo enseñaron. Y como no me lo enseñaron, no es hermano, hijo del diablo, es falso, es una moda, no son santos. La revelación, también de repente llega la revelación que llega solamente a ti. Cuando entramos en la dinámica de la revelación, nos damos cuenta de que no sabemos todo, hermano. De todo lo grande que es Dios. De que siempre andamos en búsqueda de algo nuevo. Y si de repente no nos predican el Evangelio y luego de repente escuchamos el Evangelio, nos parece nuevo. ¿Y qué pasa? Nos da miedo. Y si la palabra nos está diciendo, salte de esta iglesia porque te voy a llevar, quiero que te congregues aquí. Aquí sí se predica tu palabra. Aquí sí se predica mi palabra. Señor, pero no hay nadie. Nada más son como 3. ¿Por qué crees? Porque no todos aceptan mi palabra. Poderoso es el Señor. Otro punto es la teología de la culpa y el castigo. Eso también es legalismo. Todas las predicaciones hablan de castigo, de ira de Dios. Pero por otra parte, todas las predicaciones hablan de puro amor. Puras profecías. Y luego, ¿qué dicen los pastores? No, es que falta la unidad. Falta unir más pastores. ¿Qué no estamos ya todos unidos por la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué entonces decimos que falta unirnos más? Falta esto, falta santidad, falta amor, falta casi toda la predicación es que falta algo. ¿Tampoco no? Teología del poder del diablo. El diablo te oprime, todo es del diablo. Hermano, vete porque te esa puma, el dueño de esa compañía es del diablo, no la ande comprando. No tomes Coca-Cola porque le mezclaron órganos y le echan esto y ojos y hay ojos de venado y no ojos del diablo. No tomes Coca-Cola. Y tantas cosas, para todo está el diablo. En realidad tal vez su Dios sea el diablo. Todo es el Dios del diablo. Y que reprende porque tu mamá, tu abuelita a lo mejor era santera. Y entonces andan preocupando por gente que ya ni vive. No, es que la palabra dice que hasta la tercera y cuarta. No, hay que entender a qué se refiere ese mandamiento. Poderoso es el Señor. Amén. Si está bien, mátalo. Hay pastores que de repente antes de empezar a ministrar el culto amarran al diablo para que no los molesten. Y aunque lo amarran, yo de repente llego que algunos ya no sé, yo les digo que si no es el exorcista están endemoniando porque los ojos se les hacen blancos. De repente empiezan, si no están, ¿qué les está pasando? No amarraron bien al diablo porque sigue haciendo de las suyas. Y si no amarran al diablo, no hay bendición. Si el pueblo no alaba es porque el diablo los oprimía. No, hermano, deja al diablo, ya déjalo él anda en sus cosas, ni caso les hace a los que tales cosas dicen. Él mismo dice, estos déjalos, estos solitos se amarran, se atan con lo que según dicen que me atan a mí. Ellos mismos se esclavizan. Ay, tremendo es el Señor. Teología de la exaltación del pasado. Esto también es legalismo. Pero pastor, usted no conoce mi pasado. Usted no sabe quién fui yo. Sí reconozco lo que pasó, pero lo que viene siempre es mejor. Salomón dijo en Eclesiastés, hermano, 7:10.
Nunca digas que el pasado es mejor, porque lo que viene será mejor. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu vida. Estando Cristo en tu vida, lo que viene es mucho mejor que lo que tuviste antes. Pero, ¿qué es lo que decíamos de los testimonios? Se la pasan, testifique que no, que es que por esto, que Dios lo sacó de acá, y que ya hablan siempre de su pasado. Se ve que no estudian la palabra, por eso no tienen nada que predicar ni que exponer. Testimonio, que yo era borracho, marihuana, le pegaba a mi mujer, y aguas, ¿qué tal si todavía sigue pegando a su mujer? O sea, peor aún. Eso también es legalismo, hermano. Cuidado con todo esto. ¿Por qué te hablaba de los grupitos emocionales, hermano? Fíjate lo que dice Gálatas 2:4, nueva traducción viviente. Incluso esa cuestión surgió a causa de unos supuestos creyentes. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo para que la iglesia se cayera. ¿Te imaginas el pecado que están cometiendo poniéndose de acuerdo en atentar contra la iglesia de Dios? Están diciendo, vamos a rebelarnos para que Dios se le caiga a su iglesia, aunque no es su intención. ¿Qué dice que es el legalismo? Que hacen cosas, se ponen reglas, se ponen de acuerdo, pero trae consigo otras consecuencias de las cuales no están conscientes. Todos los que se rebelan, se levantan contra la iglesia, contra el pastor, se están rebelando y se están poniendo en contra de Dios. Pero ellos piensan que no, somos más listos. ¿Qué pasó con Coré, con la rebelión de Coré? Ahí Números 14. ¿No se los tragó la tierra? ¿No se abrió y se los tragó? Quítate, Moisés, quítatelo porque ahorita vas a ver. ¿Y qué hizo Dios? La tierra se abrió y se tragó a todos los rebeldes. Pero ellos piensan que Dios está con ellos. O sea, no. Ahí en casa ahora es un Chimalhuacán, ahí no. Ahí no está Dios. Dios se vino con nosotros. Dios mío. Ay, Dios mío. Y dicen que Dios nada más está con ellos, que Dios es exclusivo de ellos, que los obedece. ¿A dónde te vas? Hijitos, ¿a dónde se van a ir? No me dejen. Mira, pues apúrate, Dios, si no te dejamos ahí. Suena absurdo, suena blasfemia. Pero ellos piensan que son así. Y después que se salen, hermano, hacen esto. Gálatas 2:4, nueva traducción viviente. Incluso esa cuestión surgió. ¿Cuál cuestión? Se pusieron de acuerdo. A causa de unos supuestos creyentes. En realidad eran falsos, dice esta versión. Que se habían infiltrado entre nosotros. Hermano Patricio, venimos hoy a visitar su iglesia, la iglesia de aquí. Venimos con ustedes a gozarnos. Y vienen infiltrados. Que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos, para privarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Van allá y hablan que no. Ay, hermano Ángeles, era una sierva muy fiel, se ponía siempre su velo, ahora ya no trae velo. El hermano Patricio, no, ahora no. Y empiezan a hablar de todos nosotros. ¿De qué? Criticando la libertad que Cristo nos ha dado. Pero no termina ahí. La libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos. Aquí dice judíos, la palabra. Pero vienen infiltrados, nos critican, quieren robarnos, espían nuestra libertad y después quieren a nosotros. No, hermano, hermano Pedrito, véngase para esta iglesia, para el hermano Patricio con Carlos ya no vayan. No, ahí no está Dios, véngase para esta iglesia, yo lo invito. Aquí sí está el poder. ¿Por qué no van allá y van con las pandillas, con los marihuanos, con los borrachos a ganar armas? Quieren obligarnos a seguir los reglamentos ¿de quién? De sus denominaciones, de sus pastores, de sus iglesias, no los reglamentos de Dios. Inclusive todavía hay iglesias que dicen, las mujeres deben de sentarse de este lado y los hombres deben de sentarse del otro. ¿Y qué tal si el marido y la mujer quieren estar juntos para alabar al Señor agarrados de la mano? ¿Qué hago? ¿Separo lo que Dios unió? Es legalismo, hermano, todo eso también. La teología y teoría de la exaltación de la pobreza. Que como Cristo fue pobre, también todos debemos ser pobres, humildes, y confunden la pobreza, el ser miserable, no tener nada con ser humilde. Muchos piensan así. Tú puedes tener tu único trajecito, pero bien planchadito, ya despintado por tantas lavadas, pero lo lavas para darle lo mejor a tu Señor. Y venir y no se lo va a dar, es que voy a ver a mi Dios. No, hermano, yo lo reprenda porque el Señor Jesucristo era rico, el único rico debe ser el pastor.
¿A poco no? Muchos tienen esa idea, muchas iglesias piensan eso. No, hermano, reprenda eso, no sé. No, la iglesia de los hechos vendió todo, venda todo y délo a la iglesia. Ahí sí de repente ya ves al hermano, ves al pastor. Hermano, me voy a encerrar 40 días en ayuno porque necesito que el Señor traiga avivamiento aquí. De repente, ¿qué? Se fue al mundial. Es un caso verídico, En la cámara andaba bien enojado, sacando todas las víboras porque la selección va perdiendo. Qué tremendo, ¿verdad? La última, la teología de las formas ungidas, las maneras de hacer las cosas ungidas. La verdad es que podemos cambiar las formas, pero nunca podemos cambiar el mensaje. Si queremos nosotros trabajar con los jóvenes, tenemos que ver la realidad. Actualmente, hermanos, esto es importante. Actualmente, chicas de 15 años que ya tuvieron experiencias sexuales, con un nivel de desarrollo sexual en la perversión y en la violencia. También hay jóvenes, casi la mayoría de los jóvenes varones en estos tiempos, a los 10, 12, 15 años, todos fuman marihuana, consumen algún tipo de droga, casi la mayoría. El concepto de la familia, hermano, ya cambió. ¿A poco no? Ya no es el de antes. Hay parejas que se divorcian por cualquier cosa, se juntan como sea, se vuelven a separar, se vuelven a casar como sea, hay hijos de un lado, hijos del otro, y con nueva pareja, y siguen pensando en tener más hijos y más parejas y seguir haciendo sus vidas así. ¿Cómo ayudamos a esa gente, mi hermano? Es la pregunta. Todo ha cambiado. Para tener un modelo atractivo de iglesia, escucha esto, hermano, para tener un modelo atractivo de iglesia, debemos llegar con el mensaje de la palabra de Dios a toda la gente para que el Señor nos diga si debemos cambiar la forma, pero no el mensaje. Las formas, hermano, no están ungidas. Yo no me confiaré en cambiar el método, porque el método no está ungido, lo ungido es la palabra de Dios. Dios no unge ritos como el bautismo, sino unge al que se va a bautizar si lo está haciendo de la manera correcta. Nunca discutamos por la revelación, no perdamos el tiempo. María le dijo a José, su esposo, su todavía no esposo, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si nos llegaran a nosotros así? ¿A poco no blasfemaríamos? Por eso es admirable esa obra. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo? O sea, María llegó, le habló la palabra, le habló lo que Dios lo que estaba pasando. Pero ¿quién fue el que se encargó de convencer a José de que eso era verdad? El Espíritu de Dios, mediante un ángel. Si tú le hablas la palabra a un chorro, marihuana, un narco, un homosexual, ¿quién sabe? ¿Quién es el que se encarga de convencer a esa persona? ¿Tus palabras? ¿Tu método? ¿Tu labia? No, el Espíritu de Dios. Pero si no predicamos la palabra de Dios, porque tenemos otro método. Si no es por revelación e iluminación, nadie lo va a poder hacer, hermano. Pero el legalista piensa que por su manera que por su método se va a llenar la iglesia, aunque tenga la iglesia llena de borregos. Dios les va a hablar si predicamos la palabra. Por eso muchos se van, se lo hicieron al maestro. ¿Qué esperamos nosotros? Hay gente que gusta de pelear, hay gente que le gusta discutir, que se ponen a analizar iglesias que crecen y dicen, el número no es importante. O muchos dicen, no, sí, la iglesia debe de estar llena. A veces tu éxito muestra la mediocridad de otros. Por eso hay gente que no soportan tu avance, tu crecimiento espiritual. Porque ellos ofrecen y juzgan, porque ofrecen una gracia barata, ofrecen caramelos espirituales, le dan a la gente lo que quieren escuchar. Poderoso es el Señor. Vamos al final ya, mis hermanos, porque ya esto se tornó, pero es que no podemos cortarlo y dejar que se pierda lo que el Señor está hablando. Oh, Señor. Cuando muchos pastores tomen contacto de la realidad, el énfasis será ayudar a su prójimo, será ayudar a la gente.
Leí una historia acerca de una chica, hermano, de 22 años que vino desde muy lejos para trabajar en una agencia. Un hombre la hizo trabajar un día, que la contrató, y al siguiente día la violó y la dejó encerrada diciendo que a la noche esperaba tener otra fiestita con otras 2 chicas. Ella se retiró por el balcón cuando pudo salir. ¿Y qué crees que hizo, hermano? Se aventó por el balcón y está paralítica. ¿Qué le digo a ese tipo de personas? ¿Qué es lo que le tocó? Que esa es la realidad, que pues son cosas que pasan. ¿Qué le predico? Si todos son hijos del diablo, son hijas del diablo porque no creyó en Dios, ¿qué le digo? ¿Que le pasó eso por no creer en Dios? ¿Que le pasó eso por haber rechazado a Dios? ¿Qué le digo a las personas que tienen esta situación, hermano? ¿Qué le decimos? Ahora, el legalista mira las formas, pero le interesan los ritos. No, déjenla unjo, hermano, para que se vayan todos los espíritus, hermano. Pero la gente de fe amamos a las personas y no a las formas. El apóstol Pablo decía algo que a mí me gusta mucho decir: no vengo por lo suyo, no vengo por lo suyo, hermanos, vengo por ustedes. Dios me mandó a ustedes, no por lo que ustedes tienen. Amigos, me bendicen. Podrán decir eso los demás pastores. Primera carta a los Corintios dice 9:9, traducción lenguaje actual: aunque soy libre y vivo como si fuera el esclavo de todos, así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. El 20, cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Y con eso cumplo la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a vivir con la ley de Moisés. Entonces, dependiendo con el tipo de personas que estás, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Tienes que ser empático. Esta persona se cayó, le pasó esto y lo otro. ¿Qué tienes que hacer? Ser empático con su dolor. No, Cristo llevó ya todo eso. ¿Por qué Cristo no sabe y se siente tan allí su palabra? ¿Por qué? Porque Él vivió, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe cómo batallamos. ¿Cómo será tu palabra si tú, la palabra de Dios que les predique, si tú eres empático con eso, mi hermano? Seamos empáticos, no nada más impongamos reglas. Regla 1, tienes que hacer esto. Regla 2, tienes que seguir, ir a la iglesia. Regla 3, tienes que bautizarte. Regla 4, vamos a ver cómo andas. Cierto pasaje, hermano, había un ciego y Cristo lo sanó. ¿Y qué crees? Que al sanarlo, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dijo, mira, tienes que seguirme y ya veo, según cómo te comportas, a ver si te sano? ¿A poco no es lo que predican las iglesias, hermano? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos nosotros si Cristo quiere sanar a una persona el primer día que viene a la iglesia? Y brincar de todo eso. Pero después tenemos que decirle cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo saber si soy legalista? El legalista cree en su justicia. La justicia proviene de él. 2. El legalista menosprecia a quien no es como él. El legalista siempre busca que sus obras, que lo vean. Tenga algo que le doy al pobre. Hermano, Dios lo bendiga, hermano, aquí ayudando pobres. Siempre busca que lo vean, que sea exaltado, que digan, esa actitud que farisaica es, ¿verdad? El legalista es riguroso, es muy severo, es muy cruel, es meticuloso. En conclusión, hermano, el legalismo es doctrina de hombres, mientras que el evangelio es la palabra de Dios. El legalismo no oprime y esclaviza, mientras que el evangelio consuela y libera. El legalismo confía en sus buenas obras, mientras que el evangelio confía en la obra de Jesús. El legalismo señala y acusa al pecador, mientras que el evangelio señala al pecado y levanta y restaura al pecador. El legalismo es obligación, es imposición de reglas, mientras que el evangelio es obediencia, pero que te nazca obedecer la ley de Dios. El legalismo se enfoca solo en la apariencia externa, mientras que el evangelio transforma el interior para reflejarse en tu exterior. El legalismo es solo juicio y condenación, mientras que el evangelio es juicio, es condenación, pero le agrega, lo complementa con gracia y con salvación. Termino con este testimonio breve. Una persona escribió esto, y yo decidí usarlo para ponerle la cereza al pastel
en el legalismo. Una mujer dice, bueno, yo vine acá a esta ciudad, me pasó algo terrible. Con esto se resume todo lo que estudiamos hoy. Yo soy venezolana, tenía un mes ya aquí en la ciudad y tenía hambre de la palabra de Dios. Ansiaba escuchar la palabra de Dios. Busqué una iglesia, pero al llegar, ¿qué crees? No encajé en ese lugar. Desde que llegué, me miraban feo y me veían muy extraño. Me empecé a sentir terrible, me empecé a incomodar. Entonces, ¿qué hice? ¿Por qué? Me dije, ¿pero por qué? Pues, ¿cómo es que vengo? Entonces pensé dentro de mí, pero si vengo hermosa, vengo delicada, vengo sencilla con mi vestido largo como toda mujer cristiana, pero tengo el cabello pintado de rubio, un maquillaje muy sencillo, pero hermoso. Y al llegar todas las miradas ahí, se me empezaron a enfocar. Ay, hermano, cuando viene una persona nueva no hay que verlo. Hermano, Dios lo bendiga. Estamos en la prédica concentrados. Porque todos, ¿qué? Fíjate lo que provocan las miradas. Todas las miradas me las empezaron a enfocar. En conclusión, me di cuenta y noté que nadie se sentó al lado mío ni donde yo estaba. Hermano, una vez llegó un vagabundo a cierta iglesia y llegó, se sentó y yo estaba predicando y sentí tanta vergüenza ajena, sentí celo de Dios de ver cómo al sentarse todos los hermanos se hicieron a un lado y los que estaban de aquel lado se salieron de la fila para sentarse al otro lado, pero ellos estaban escuchando palabra de Dios. Son santos, están bien delante de Dios. ¿Por qué no se ponen aretes? ¿Por qué no se ponen faldas cortas? ¿Por qué van de traje? ¿Por qué no usan anillos ni usan nada de oro? Me dio tanta vergüenza y sentí tan horrible y dije, Señor, pero si yo estoy predicando lo contrario, ¿por qué? Porque se debe de obedecer de corazón. Pero como lo dijo, el legalismo te obliga a hacerlo, mientras que el evangelio te anima a hacerlo. Total, nadie se sentó por donde yo estaba sentada. Y para mi sorpresa, en plena prédica, el pastor se dirigió a mí y me dijo, señora, desaloje la iglesia, porque no queremos impías en nuestra iglesia. Esto era por mi apariencia y esto me traumó horrible. ¿Tú crees que esta persona se va a volver a parar a una iglesia? La verdad te hará verdaderamente libre, hermano. Y Cristo necesita siervos libres para llevar libertad a quienes, a los oprimidos, a los esclavizados por el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué no te pones de pie y oramos por eso? Gloria a Dios. Aleluya. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque por medio, Señor, de esta serie, todos ponemos a analizarlo, Señor, y todos podemos mirarnos en el espejo y ver con claridad si somos